Todo esto para todos los que nos escuchan en vivo a través de 93.5 FM y también quienes nos observan por diferido en la noche a las 7:30 en Canal 2, la imagen de la radio. Hoy el periódico La Nación publicó los resultados de una encuesta con la empresa Unimer, donde la presidenta Chinchilla saca, según el titular del periódico, la peor nota de los últimos 6 gobiernos. Dice textualmente esta nota redactada por el periodista Esteban Oviedo, que Laura Chinchilla alcanzó en junio la peor calificación que la ciudadanía le otorgó a un presidente de la República durante los últimos 6 gobiernos. Desde que la empresa Unimer empezó a medir la conformidad del público con la labor de los mandatarios en 1991, ningún gobernante obtuvo tantos criterios negativos. Tras casi 3 años de deterioro ante los ojos del ciudadano, hoy 60 de cada 100 costarricenses opina que la labor de Chinchilla es mala o muy mala, mientras que solo 9 de cada 100 creen que es buena y nadie cree que es muy buena. Otros 31 en tanto considera que su trabajo es irregular. Con ese nivel de desaprobación, la presidenta sobrepasó la peor nota que un mandatario había obtenido. Pasaron 23 años desde 1991, gobernaron Rafael Ángel Calderón, José María Figueres, Miguel Ángel Rodríguez, Abel Pacheco y Óscar Arias, y nunca la desaprobación fue tan alta. Es por eso que le pedimos al especialista en comunicación política, don Gustavo Araya, que nos acompañara esta tarde para hablar y tratar de entender qué es lo que lleva a la ciudadanía a opinar de esta manera en esta fotografía en particular de Unimer sobre la presidenta Chinchilla. Gustavo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Randa. Muchísimas gracias más bien por la oportunidad. Gracias a Gustavo, que siempre está con nosotros ayudándonos a entender estos complejos fenómenos políticos, porque una cosa es, por ejemplo, medir de forma cualitativa los criterios de la gente, y otra cosa ya es tomar una fotografía como la que toma Unimer, donde dice que 60 de cada 100 ciudadanos tilda de negativa la labor de la presidenta. ¿Por qué se llega a esta conclusión? ¿Por qué es que la presidenta Chinchilla enfrenta, Gustavo, la peor nota de los últimos 6 gobiernos? Bueno, vamos a ver, en política, al igual que en otros fenómenos sociales, la relación no es monocausal, no hay una única causa, hay una suerte de varios elementos que entran a jugar en la conformación de la opinión y en la percepción popular. Digamos que hay por lo menos... ¿Perdón? ¿Aló? Sí, Gustavo. Perdone. Entonces digamos que hay por lo menos 2 grandes elementos que podríamos ver en este sentido. Un primer gran elemento, y es el elemento de carácter estratégico, y es que si ustedes observan, Randall, el gobierno desde el inicio, como bien lo señala el estudio hecho por Unimer, desde precisamente nomás la entrada de la actual administración, tuvo, digamos, una especie de punto alto con el que entra, con el que hay expectativas de que el gobierno viene a cumplir una serie de propuestas que había dejado sobre la mesa, merced a la propuesta, digamos, político-electoral, como oferta electoral, como promesas de campaña, pero conforme va pasando el tiempo, y esto no es solamente un tema, digamos, atribuible a aspectos coyunturales, como pudo haber sido el intento de incremento de salario de los diputados, o el fallido caso del Polcepaz, o cada uno de los diferentes fenómenos que han venido no tiñendo de números rojos a la presente administración, sino que desde el principio la ciudadanía ha sabido leer, digamos, de alguna manera en el gobierno lo que podríamos ver en ese gran fenómeno. Ese gran fenómeno es la ausencia prácticamente en absoluto de un norte país, de un horizonte general que vaya conduciendo a todos los diferentes ministerios, a todas las diferentes instituciones, en aras de conseguir un objetivo central, que en aquel entonces fue el tema de la seguridad ciudadana, que si bien es cierto, este gobierno ha logrado bajarla, todavía no ha sido, digamos, perceptible de manera lo más sensible posible para la ciudadanía. Entonces, ese norte se desdibuja, se borra, hay una especie de pérdida de la brújula en el gobierno, y lo que ha venido leyendo la ciudadanía es que precisamente se ha actuado, digamos, de manera no contundente y de manera no articulada a lo largo de todo este tiempo. Ese en primer lugar. En segundo lugar, los temas de carácter coyuntural. Evidentemente este gobierno tuvo que luchar, digamos, entre comillas, con una campaña electoral muy
muy tempranera, con la definición dentro de su propio partido político de candidaturas muy fuertes que ya adversaban no solamente a gobierno, sino a cualquier otra figura que ostentara volverse, digamos, plantearse en un escenario electoral. Y teníamos, por ejemplo, una figura muy fuerte de Rodrigo Arias haciendo campaña nomás entrando este gobierno a tomar posición. También se sabía, ya era un secreto a voces, lo de don Johnny Araya. Entonces, de alguna manera, enturbian, digamos, el panorama, no le permiten al gobierno trabajar, y en algún momento se llegó a hablar incluso coloquialmente diciendo que se le paraban en escoba, de manera tal que teníamos una asamblea legislativa que pareciera estar disociada, o por lo menos no atendía a los llamados que se hacían desde Zapote, sino que parecían haber reportado a otro lugar en nuestra geografía nacional. Y un tercer elemento, ya no solamente de la dinámica electoral, ya no solamente de la parte estratégica, sino también, digamos, una incapacidad sostenida de gobierno de lograr concretar promesas de corto alcance. Y cuando me refiero a corto alcance, no son promesas porque por los montos son promesas muy amplias, sino que eran promesas muy concretas. Por ejemplo, cuando el gobierno se mete en la ruta 1856, lo que obtiene con su proyecto estrella más bien es un efecto boomerang, en donde se destapa uno de los escándalos más grandes del país. Cuando el gobierno entra con la carretera de San Ramón, también se convierte en un efecto boomerang. Cuando el gobierno entra ahora con la refinería, que son los casos, digamos, más recientes, también se le convierte en un efecto boomerang, de manera tal que el gobierno ha mostrado incapacidad, por una o por otra razón, en lograr concretar proyectos que no responden necesariamente a esa estrategia general, pero que sí respondían a planteamientos muy concretos de soluciones específicas para necesidades poblacionales. Yo diría que esos tres grandes elementos, en términos generales, han hecho que esta administración sea percibida como se está percibiendo actualmente, de manera negativa. Ahora bien, Gustavo, la presidenta Chinchilla llega al poder con un altísimo apoyo ciudadano, porque habíamos visto un muy cerrado panorama en las elecciones, donde quedó de presidente Abel Pacheco, que se obligó a ir a una segunda ronda. Luego vimos unas muy cerradas también elecciones con don Oscar Arias, pero la de doña Laura fue muchísimo más amplia. Es decir, que uno podría partir de que el apoyo ciudadano era mayor, o por lo menos la polarización no era tanto en torno a las elecciones. Sin embargo, hemos visto cómo normalmente los gobiernos tienden a disminuir la popularidad en el tercer año de gobierno para elevarse en el cuarto año justo antes de las elecciones. Pero en este caso particular, y un día eso llamaba la atención Jorge Vargas, el director de Estado de la Nación, era que cae, no le encontramos la U, digamos, estadística donde vuelva a repuntar. Así es. Bien señala usted, don Randall, que en efecto este gobierno entra con unas expectativas muy altas de parte de la población. Esto hay que entenderlo también, digamos, es, por decirlo de alguna manera, es un cheque en blanco que la población le está girando al poder político en términos de credibilidad. Lo que sucede es que de no actuar de manera adecuada para corresponder con esas expectativas, el riesgo que se corre es muy alto, es probablemente más alto que las mismas expectativas creadas. Vamos a ver, un gobierno al que se le tienen pocas o bajas expectativas resultaría incluso, si se quiere, mejor, porque entonces de hacer algo bueno la ciudadanía no lo esperaba y de alguna forma resulta bien calificado. Pero cuando un gobierno entra con un nivel de expectativas tan alto, lo que queda es más bien en lograr alcanzarlas es muy difícil, y además cualquier cosa que se haga mal va a ir en detrimento de esto, y probablemente lo que va a causar es ese efecto de que solamente se ven caídas. El gobierno entró con una barda tan alta que cualquier error lo que hacía era ir en contra de esas expectativas que se tenían y producirle, digamos, una especie de bola de nieve que el gobierno no pudo detener para formar esa U que usted dice en términos estadísticos, esa curva que, si bien es cierto baja, puede volver a subir, porque nuevamente el gobierno de alguna forma, y esta es una frase
no es mía, pero este gobierno ha demostrado que cuando se está mal, siempre se puede estar peor. Este gobierno no logró salir de uno solo de los escándalos, al menos en términos de opinión pública, en los que se ha metido o los que se ha visto involucrado. El nivel de tratar de salir, más bien, si quisieron, por ejemplo, borrar con la carretera San Ramón lo que se hizo con La Trocha, más bien les fue peor. Si se quiere, lo que están tratando de hacer con la refinería para tratar de enmendar lo que se hizo con la carretera San Ramón, más bien lo hicieron peor. O sea, pareciera haber una especie de círculo vicioso en el que este gobierno demuestra incapacidad precisamente para cerrar esos grandes círculos en los que ha caído, y más bien lo que produce es probablemente un deterioro cada vez mayor de la imagen hasta el nivel actual, en que solamente 9 de cada 100 costarricenses consideran que su labor es buena o muy buena. Prácticamente muy buena nadie. Todos esos 9% es buena. Entonces, nuevamente, es por incapacidad. Lo que han hecho otros gobiernos es que lograban salvar la jornada con acciones en donde veían, o los costarricenses veíamos, que sí, digamos, lograba repuntar. Es decir, un José María Figueres logra revertir un proceso de 57% de opiniones negativas con la traída de Intel, que logró abrir, más bien, cerrar un círculo vicioso de malas acciones y abrir un círculo virtuoso en el que no solamente vino Intel, sino que vinieron 200 y tantas otras empresas más, creando empleo, creando un sistema de exportación de alta tecnología y mejorando, digamos, las capacidades instaladas del país, mejorando también la inversión extranjera directa y demás. Eso para citarle un caso. Don Abel Pacheco, bueno, normalmente casi que la parte final del gobierno, salvo que usted me corrija, pero vamos, no hizo nada más tratando de enmendar la plana para lo que venía haciendo después del famoso incendio del Hospital Calderón Guardia, sino que lo que hizo simplemente fue, digamos, manejar la cosa pública para entregar lo mejor posible, y lo hizo en términos financieros, o por lo menos fiscales, para el gobierno siguiente de don Oscar Arias. Don Oscar Arias, por su parte, bien que mal, pues terminó la carretera a Caldera, hizo mucha obra pública hacia el final de su administración, que terminó, digamos, de cerrar el círculo vicioso en el que había caído con el proceso del TLC. Nuevamente, hay proyectos estrella que los gobiernos logran colocar, que rompen ese círculo vicioso, que este gobierno no ha tenido la oportunidad, porque más bien ha cometido pecados iguales o peores a los proyectos que ha desarrollado anteriormente. Gustavo, jugando un poco de abogado del diablo, no es fácil gobernar en Costa Rica. Ya desde hace años, bueno, supongo que ningún país debe ser fácil gobernar, pero desde hace algunos años se hablaba casi del colapso, digamos, de alguna institucionalidad del país, tomando en consideración que la presidencia depende muchísimo de lo que haga la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Muchísimo de lo que haga también la Sala Constitucional, que ha frenado proyectos importantes de este gobierno, y que a veces la percepción que tiene la gente de estas de situaciones estatales se le reprochan directamente a la presidencia, sin ser la presidencia la responsable. Sin embargo, en esta administración hemos visto la particularidad desde el puro inicio, por coyunturas o no coyunturas, de hechos que le salieron mal, digamos, de proyectos que le salieron mal, y vos hablabas antes de algunos de ellos. ¿Cómo entender ese fenómeno, Gustavo, o este círculo vicioso en el que vos decías está el gobierno? Sí, Randall, esa pregunta es, yo diría que es fundamental, no solamente por el ejercicio del poder en sí mismo, sino por la articulación que esto lleva en términos institucionales. Quien gobierna en Costa Rica, al igual que, como bien lo señalás, en el resto del planeta, en cualquier otro país, tiene que conocer, no solamente, tiene que tener trazado un plan maestro de a dónde va a dirigir las acciones del gobierno, sino que tiene que trazar un plan también de cómo va a articular las diferentes instituciones para que ese plan se convierta en una especie de derrotero o de camino en el que converjan varias voluntades, de tal manera que el gobierno o el gobernante no es solamente un administrador de la cosa pública, no es solamente un guía de el modelo que lleva el país, sino que también es un gran articulador, un gran dialogador, un gran negociador. Este gobierno
a diferencia de los anteriores, con nos guste o no, con tintes más o menos democráticos o dialógicos, pero este gobierno ha demostrado una sordera impresionante en ese sentido. Tanto ecologistas, transportistas, como sectores agrícolas, como industriales, como representantes de la empresa privada, han venido manifestando su descontento con las distintas políticas que este gobierno ha tratado de impulsar. No ha sido de este gobierno, más bien llamó mucho la atención de que precisamente pareció haber reconocido su error, su gran error de no prestar atención a las denuncias o a las demandas populares o a las demandas sociales en el 1 de mayo. Pero tenemos un gobierno que se desdice cuando señala que si ha mostrado en algún momento incapacidad para escuchar, van a trabajar todo lo posible para que esta sensación desaparezca, cuando precisamente tienen manifestaciones en casi 30 puntos a nivel nacional, y los representantes del gobierno dicen que o esto es un asunto de Asamblea Legislativa o no es con ellos, o se trata de múltiples grupos que están por múltiples objetivos. Entonces lo que uno queda es como ese sinsabor, precisamente porque el gobierno, que debió haber sido ese garante de paz social, ese gran negociador, esa persona que se sienta a la mesa con varios grupos para ponerse en concertación nacional, no lo haya hecho y precisamente haya cometido, digamos que pecados por omisión o por soberbia, en el sentido de que han querido salir airosos, digamos, en solitario. Es como aquel número 10, ¿no?, que puede ser un gran jugador, para utilizar las mismas palabras del ministro de Comunicación, que las hacía explícitos en el periódico, pero sí, ese gran jugador que por más virtuoso que sea, nunca pasa la bola, no juega en equipo, cree que puede hacer los goles y marcar solo. Entonces, todo el resto de los jugadores que estamos a nivel social, tratando de llevar el equipo a triunfo, todos juntos, este jugador ni mete el gol, ni pasa la bola, ni logra articular el partido. Entonces, digamos que ese es el gran error que, como bien señalás, este gobierno ha carecido. Se ha convertido en un no negociador, se ha convertido en un no articulador, y tras de que de todas maneras ya de por sí la situación es difícil de negociar y de articular. Gustavo, te iba a pedir que escucháramos precisamente la reacción que tuvo el ministro de Comunicación, Carlos Robersi, porque uno nota desde este lado de la acera un cambio en el discurso. A mí me llamó muchísimo la atención la reacción de don Carlos Robersi, recordemos que es ministro de Comunicación hace menos de un mes, en relación con las respuestas que existieron antes del ministro Francisco Chacón, cuando le tocó reaccionar ante encuestas donde ya se veía una caída en la imagen de la presidenta, y el exministro Chacón decía: no entiendo por qué cae la imagen de la presidenta, si vamos bien en economía, lo que falta es comunicar las cosas buenas. En algún momento inclusive dijo que quiso decir que los medios dejaron, digamos, de lado informaciones positivas. Pero escuchemos la respuesta hoy del ministro de Comunicación, Carlos Robersi. No, o sea, aquí no vamos a tener excusa ninguna, o sea, vamos para adelante, vamos a tratar de sacar adelante la tarea, vamos a hacerlo con el mismo optimismo que empezamos el primer día, y tratar de cumplirle a los costarricenses los que prometimos en la campaña. Aquí no hay ninguna excusa, son muchas cosas que se han unido y hoy hay una percepción de la ciudadanía, y nosotros queremos, junto con la ciudadanía costarricense, tratar de sacar adelante la tarea por el país. Esto es un tema de la institucionalidad democrática y vamos a tener que sacarla hacia adelante. Monumental. Hay un cambio de discurso, Gustavo, ¿qué le parece? Sí, me parece que es un cambio de discurso en el siguiente sentido. Vamos a ver, hasta el momento habían venido diciendo no nos explicamos porque la ciudadanía no nos entiende. En este caso ya ni siquiera me preocupa lo que la ciudadanía entienda o no. La verdad es que yo voy con mi proyecto, que es el que quisiera que todo el mundo entendiera. Digamos, es todavía, digamos, un encapsularse aún más digamos, es un paso, como sucede casi que en nivel de la psicología cuando existe una crisis, ¿no? Hay una negación, después viene una suerte de aceptación, y a veces no llega a darse esta aceptación nunca, que es como el último de los eslabones.
Eso mismo está sucediendo con este gobierno. O escuchar al ministro de Comunicación diciendo que le parecía a México, en México, creo que fue en el Mundial del 70, cuando México jugaba muy bonito, pero que iba perdiendo. Bueno, aquí es que no se trata de jugar bonito, aquí no se trata de que las exportaciones en Costa Rica tengan que ir viento en popa, aquí no se trata de que hayan logrado mantener la estabilidad macroeconómica, tipo de cambio, o hayan logrado mantenerse los índices de inflación en menos de 2 dígitos. Si eso fuese lo que la ciudadanía necesita, si eso fuese lo que la ciudadanía demanda, probablemente este sería uno de los gobiernos mejor evaluados. Lo que pasa es que la ciudadanía está demandando empleo, y ahí es donde este gobierno tiene bastante que señalársele. La ciudadanía está necesitando también una caja del costarricense del Seguro Social fortalecida luego de una crisis bastante seria durante los últimos 2 o 3 años, cosa que tampoco se ha, digamos, recuperado en lo estructural. Sí se logró cambiar, digamos, el tema de la deuda de la caja, pero no ha mejorado sensiblemente los servicios. Igual en educación, igual, y tal vez el punto más álgido de todo esto sea traducirle a la ciudadanía que todo ese beneficio que se está viendo en los indicadores macroeconómicos y demás se puedan ver en una sociedad costarricense menos polarizada, en una sociedad costarricense más igualitaria, más solidaria. Si usted se fija, Randall, prácticamente en la misma encuesta la ciudadanía se percata de esta, digamos, gran falla que en términos estructurales tiene la presente administración, entre otras, pero digamos, esta la ha acrecentado aún más, y es cuando se le pregunta a la ciudadanía que para quién gobierna. Más del 60%, prácticamente 8 de cada 10 costarricenses considera que se gobierna para algunos sectores, no para la gente, que es solamente cerca de un 20%, menos de un 20%. Eso es un clarísimo ejemplo para el gobierno de que sus indicadores macroeconómicos son importantes, pero no es lo fundamental. Sus indicadores de exportaciones son muy importantes, pero no es lo que garantiza solidaridad en Costa Rica. Que todos esos indicadores que el gobierno hoy se van a gloria son importantes, nadie está diciendo que no. Lo que pasa es que no apuntan directamente con el bienestar, con el bolsillo, con la salud y con la educación que la población costarricense ha estado acostumbrada durante muchos años, y que el Estado de alguna manera se convirtió en el gran proveedor de todos estos elementos, directa e indirectamente. Entonces, por eso es que ellos dicen no entender, porque claro, ellos están preocupados por unos temas que a la ciudadanía no le interesa, y la ciudadanía está interesada precisamente en unos temas en los cuales el gobierno no ha atendido. Esa disociación hace que se convierta en un diálogo en el que, un monólogo de parte del gobierno, y para la ciudadanía es un monólogo que no, se sabe que es autorreferido, es de gobierno para gobierno, y entonces la ciudadanía siente que no, ni se les está atendiendo, ni se les está prestando atención. Gustavo, muchas gracias por ayudarnos a entender desde la óptica de un analista los números que refleja hoy esta encuesta de Unimer para el diario La Nación, publicada esta mañana, donde refleja entonces una baja nota en la percepción que tiene el pueblo y la ciudadanía sobre el gobierno de la presidenta Laura Chinchilla. Son las 3:25, muchas gracias por acompañarnos, feliz tarde, los esperamos mañana.